Estaba platicando con sus compañeros, Ashley, buenos días, respecto a las exposiciones. Les señalaba yo que la exposición consiste de la siguiente manera. Ya tienen su tema. Vamos a suponer que es el Estado. El Estado elige entre los integrantes quién va a iniciar, cómo van a distribuirse la preparación del tema. Pueden auxiliarse a través de videos. Luis Eder es mi primo Luis Eder, entonces hay que pasarle lista. Y se ponen de acuerdo en quién inicia, quién concluye, cómo van a utilizar la plataforma, si van a utilizar como su servidora diapositivas, lo van a exponer con láminas. Antonio, buenos días. Eder, buenos días. Orlando Carrasco, buenos días. Depende cómo quieran manejarlo. Lo califico y califico también la iniciativa del grupo o del equipo en este caso, cómo trabajar, cómo se distribuyen. Tema importante es que tienen que entregar un trabajo escrito. Es decir, desarrollan el trabajo, el tema, y elaboran un escrito. Braulio, buenos días. Entonces, tienen un trabajo escrito. Ese trabajo escrito me lo tienen que mandar. Tengo que revisarlo. Y también les pedí de favor que elaboraran un tríptico, de tal suerte que la información que ustedes tengan sea simplificada en ese tríptico para mandársela. La ponemos en el Classroom para que todos los jóvenes puedan bajarla y la manejen ellos. Ellos son responsables de ir juntando todos los trípticos, hacer su carpeta y de esta manera manejar de una manera más directa. Orlando, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste? De esta manera, pueden tener los datos más cercanos y más rápidos. Se ayudan bastante. Son técnicas también para aprender a través de los trípticos. Ya me mandaron el trabajo, ya mandaron el tríptico, ya tenemos todo esto. Por supuesto que ustedes pueden trabajar como quieran. Hay grupos, hay equipos que han trabajado de la siguiente manera. Exponen el tema y luego elaboran un tipo cuestionario y se lo hacen saber al grupo. Y entonces dicen, con base a nuestra exposición elaboramos 5 preguntas. Fulanito de tal, ellos pueden preguntar, o la pregunta es para todos o directamente la formulan a alguien. Y hablamos de los elementos del Estado. ¿Tú consideras que el Estado tal es una pregunta? Entonces, estas participaciones de equipos las tomo muy en cuenta. Tengo mi libreta que va tomando los datos de la gente que participa, porque voy calificando también al grupo, al equipo. Entonces, califico al equipo por la presentación de su trabajo. Entonces, hay varios rubros que manejo, como la exposición, sencillamente la disertación, el apoyo didáctico, que pueden ser láminas, puede ser exclusivamente un video, puede ser incluso hasta una canción que han utilizado los muchachos, muchas cosas. Pero también manejamos, por supuesto, el trabajo escrito, el tríptico, todo esto. Y si hay dinámica, la dinámica es como que refuercen algún tipo de elementos informativos con alguna forma de preguntarles al grupo. Entonces, todo lo que tengan en sus manos ahí pueden ser utilizados. Esa es la forma de elaborar nuestras exposiciones. Y yo sé que no les gustan mucho las exposiciones porque dicen que no aprenden, pero sí, aquí van a aprender. Porque independientemente de quién exponga, nosotros preguntamos al grupo. Yo pregunto al grupo. Y ahí me doy cuenta, porque a veces saco mi listita que tengo aquí, que se va grabando, mi lista, y de mi lista que están anotados, elijo a alguien. Ese alguien tiene que estar aquí. Nada de que, es que en el momento en que me tocó me había ido al baño. No, pues lo siento, porque entonces le ponemos que no estaba y que como no estaba, pues no tiene ni asistencia ni nada. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, ¿vale? Y la participación también de parte del grupo, porque el grupo va reforzando el trabajo del equipo con sus participaciones. Eso ayuda muchísimo.
jóvenes, porque a veces elegimos temas, a veces son temas muy sencillos, pero cuando son temas un poquito complejos, el trabajo entre todos nos va dando el conocimiento. Van a ver cómo sí. Y por eso nada más elijo un solo tema de todo nuestro super temario, de nuestras 24 fichas, manejamos uno solo para exposición. Todas las demás las tratamos de exponer entre todos. Así que no creo que haya problema. ¿Tendrán alguna pregunta al respecto de sus exposiciones? No, maestra. ¿No? Ninguna, gracias. Ok, entonces me voy a permitir compartirles el día de hoy lo que nos falta de las fuentes. Hoy estuvimos platicando muy a gusto con esto de las fuentes. Déjenme compartirles. Tengo mucho frío, fíjense, a ver si no me enfermo. Vaya por lo que dijo que se le olvidó. Mi Aquí lo chal esperamos, maestra. es un chal de viejita. Aquí lo esperamos. Es mi chal de viejita que tengo, me la pongo en las piernas. Tengo mucho frío desde que me levanté, sentí muchísimo frío y dije, no, pues ni modo, me tengo que ir a bañar para despertar, si no, no despierto y ya, pero sí tengo bastante frío. Y en la noche como que tenía como un poquito de temperatura, espero que no me vaya a gripar, espero que no. Me estoy defendiendo, estoy tomando un montón de cosas para no enfermarme, todo natural, todo natural. Listos entonces, este es el tema de hoy, jóvenes, principios generales del derecho. Este es un tema que todos, sobre todo ya en este nivel que tenemos ya de prácticamente la carrera terminada, de utilizarlos en nuestra profesión de manera práctica los hemos utilizado muchísimo y sobre todo son utilizados por quienes imparten justicia. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros? Aquí en esta lámina les pongo concepto, que vamos a ver cuál es el concepto. Tenemos su ubicación, lo vamos a encontrar nosotros localizada a los principios en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional. La Corte Internacional va a manejar precisamente en su artículo 38 qué son los principios generales del derecho, qué función tienen los principios generales del derecho. Yo aquí les completo que orientan al creador de las normas generales e individuales y desempeñan una magnífica misión complementaria del orden jurídico nacional e internacional. Por eso los principios generales del derecho los manejamos tanto en derecho interno como en derecho internacional. Entonces, tomando en cuenta lo que está en esta lámina, pregunto, ¿cómo podemos entender nosotros a los principios generales del derecho? ¿Qué son? O ni idea. Fíjense, durante toda la carrera y en distintas asignaturas se nos hablan de las fuentes del derecho. En todas nos hablan de fuentes del derecho. Obvio que si yo voy a manejar fuentes, tengo que manejar estas también, pero ya las jalo un poquito más hacia mi área, que es el internacional. Cuando estamos en derecho constitucional o en teoría del Estado, pues hablamos un poquito del derecho interno, del derecho nacional y cómo manejamos estos principios al interior de los países. En el caso mío, lo manejo más hacia la parte internacional, pero también podemos usarlos en derecho interno, por supuesto. Entonces, ¿cómo los entendemos? ¿Cómo les surge a ustedes la idea de que son los principios generales del derecho? Para ver si estamos ubicados en el mismo contexto. Un ejemplo para que vea yo si le van captando. Sí, adelante. Son ideas o enunciados que se tienen para que se puedan respetar, no sé, ciertas cuestiones del derecho, por ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Cierto? Sí, y sí, cierto, son ideas. Son ideas con un carácter formativo, normativo, algunas hasta con un carácter axiológico, es decir, con un carácter ético, y es correcto. El que es primero en tiempo es primero en derecho. De alguna manera, esto lo utilizan mucho los jueces a la hora de la impartición de justicia. Yo les comentaba el caso tuvimos un caso aquí en el despacho de
de un señor que contrajo matrimonio con varias mujeres en distintos estados de la República. Era un hombre joven, de unos 48 años, cuando le vino un infarto. Pues cómo no, con tanta, yo digo, presión, con tantas esposas, hijos y demás, pues el hombre colapsó. Finalmente, creo que eran 6 esposas y un montón de hijos. Y el señor, al momento de morir, pues obviamente no tenía testamento, pero sí tenía bienes. Y la esposa en la que obviamente estaba él en la época en que él fallece, pues se considera que es la esposa legítima y ella abre el juicio de sucesión. Cuando se abre un juicio de sucesión se tiene que dar a conocer a todas las partes que se sientan con derecho a la herencia. Entonces, al abrirse esta área, pues se conoce, porque además se tiene que publicitar. Y entonces las esposas, todas las esposas, de una u otra forma se enteran y acuden para solicitar la herencia. Ahí es donde se conocen todas las participantes. Y el juez, a la hora de resolver el caso, pues dices, ¿con cuál, no? Pues aquí viene precisamente uno de los principios generales del derecho a auxiliar al juez en esta cuestión ética de decidir a quién de las esposas va a considerar como la esposa legal. Y este principio dice: el que es primero en tiempo es primero en derecho. Tendrá que revisar las actas de matrimonio y determinar con base en las fechas con quién contrajo matrimonio por primera vez. Y esa es la esposa consorte. Y a ella es con la que se tiene que entender el caso de la sucesión. No dejamos fuera a los chamacos, a los niños, no, por supuesto que no. Pero estaríamos hablando con más derecho para la esposa, la cónyuge, y por supuesto habría que ver cómo quedan los derechos de los niños. Eso también es importante. No sé, entonces pregunto, eh, ¿cómo definimos nosotros los principios generales del derecho? Y adelante. Pues, bueno, yo considero que es como ya lo dijeron, que son un conjunto de ideas que se le atribuyen a las normas, pero desde un punto de vista ético y de igual forma van a expresar la conducta que debemos de seguir en ciertas situaciones. Como auxiliares, ¿no crees que serían como una especie de auxiliar? Fíjense cómo lo voy a definir. Yo digo que los principios generales del derecho, para facilitar su comprensión y su entendimiento, y recordar rapidísimo qué son, yo retomo el término principio. Entonces decimos, los principios generales del derecho son principios o ideas que por su validez universal se han preservado a través del tiempo y el espacio y que sirven para orientar el criterio de jueces y magistrados. Entonces cumplen una función orientadora, fíjense. En el caso de los que aplican la justicia, los que de alguna manera resuelven, por supuesto que también orientan al creador de las normas generales e individuales, es decir, a los legisladores. Pero nosotros lo utilizamos más en el área de la impartición de justicia. Cuando jueces y magistrados resuelven una controversia, muchas veces utilizan los principios generales del derecho, recordados entonces como principios o ideas que por su validez universal se han preservado a través del tiempo y el espacio y que sirven como orientaciones para crear este criterio de los jueces y magistrados. No sé si les quedó, jóvenes. ¿Queda? Sí, profesora. Gracias. Ok, entonces díganme ustedes algunos
principios generales del derecho, en latín o en español. Ya tenemos. El principio pro persona. ¿Perdón? Otra vez. Otra vez porque se me fue. La compañera mencionó el principio pro persona. Sí, sí, es correcto. Ese es un principio. Otro, Indubio La pro accesorio reo. sigue la suerte de lo principal, perdón. indubio pro reo, es correctísimo. Leslie, que falló tu audio. A todos nos falla de repente algo, acuérdense. O estamos hablando muy quitados, congelados. ¿Qué pasó? El res inter aelius actas. Res inter alios acta, sí, claro que sí, es un principio general del derecho. Nadie está La obligado. accesorio sigue la Uno por uno. Litsi, No, mi compañera primero. ok. Heréndira, Andrea, ¿quién levantó su manita? Heréndira. Sí, podría ser que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Claro, es correcto. Andrea, nadie debe de enriquecerse con daño de otro. sí, es correcto. Gonzalo, El poseedor se presume propietario. cierto. Eso es algo que manejamos mucho en la práctica. Selena, El derecho nace del hecho. es correcto. César, Lo que no está prohibido está permitido. ese es uno de los que más manejamos. Si no me lo prohíbes o no está prohibido, pues lo entiendo que está permitido. Litsi, Nadie está obligado a lo imposible. exactamente, nadie está obligado a lo imposible. Y tenemos aquí a Eder. Sí, maestra. Encontré que dice, nadie debe ser condenado sin ser oído. Exactamente, esa es una garantía que tenemos. Acuérdense de la famosa garantía de audiencia que tenemos. Juan Alejandro, ¿No hay pena sin ley? sí, nula poena sine leyes, que la podemos manejar en latín también. Elizabeth, El principio de que nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho. correctísimo, este es uno de los principios que en materia penal constantemente están ahí a flor. Andrea, La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. sí es. Entonces, César Alejandro, ¿ya te habíamos preguntado? No. Ya, perdón, se me olvidó bajar la mano. Ok, porque no bajaste tu manita. Entonces, vean cómo tenemos algunos principios generales del derecho que se manejan cotidianamente. Por lo tanto, ahí viene la primera tarea. Solamente es para llevar un control. La primera tarea es sobre principios generales del derecho. Va a aparecer en el área de trabajo de clase. Ahí les pongo las indicaciones de que es la primera tarea. Y es una tarea que consiste en 10 principios generales del derecho en español y 10 principios generales del derecho en latín. Lo importante aquí es que el trabajo se entrega a mano. No lo quiero copiado ni pegado, lo quiero hecho a mano, en el que, por ejemplo, nadie está obligado a lo imposible, pues ya terminaron, es uno. ¿Cuántos se pudieron haber tardado en haberlo hecho? De alguna manera necesito que lo hagan a mano para que también se grabe. Una vez que se lee y el cerebro de alguna manera lo está revisando y demás, se va quedando. A que si nada más copian y pegan. Entonces es bueno leer y a la hora de escribir el cerebro está utilizando otras funciones. Eso es importante. Y se va quedando y se va haciendo como un hábito precisamente de captar muchas cosas que nada más de copiar y pegar no van a tener. Entonces el trabajo se entrega a mano. En la primera hoja me ponen los datos personales, primera tarea, el nombre de la persona, el grupo en el que están, por qué abro carpeta para cada uno de ustedes, para ir metiendo en cada
carpeta sus trabajos, sus tareas. Y así voy llevando mi control de lo que están trabajando en el semestre. Entonces, ¿les queda claro, jóvenes? Y la tarea es para mañana. O sea, es rapidísimo, es para el día de mañana. Mañana la platicamos y elijo al azar a algunos de ustedes para que lean lo que escribieron. Y por supuesto que al ver yo el trabajo ya hasta antes tienen todo el día de entregarlo el día de mañana. Nosotros damos la clase temprano y me dicen, ya mandé mi trabajo o lo voy a mandar al rato, pero ya lo tengo aquí o lo estoy trabajando, ¿ok? Tienen todo el día de mañana para mandarlo. Si podemos trabajarlo el día de mañana, lo trabajamos. Entonces, espero que les haya quedado claro y vámonos con lo siguiente. Estamos aquí con y pasaríamos a otro que también es muy conocido, muy manejado, que es la doctrina. La doctrina pues la manejamos cotidianamente y para todo. Nosotros, ¿cómo podemos conceptuar lo que es la doctrina? ¿Cómo la entendemos? Sí, adelante. Como un conjunto de conocimientos realizados por expertos en la materia. Sí, es correcto. Generalmente la doctrina es hecha por especialistas en el área correspondiente y que a nosotros nos sirve incluso para entender a lo mejor algún tema en particular, porque ellos lo analizan, lo revisan y exponen sus puntos de vista, sus conclusiones, y nos va sirviendo a nosotros para entender a lo mejor algún tema en particular. Podemos coincidir o no con las ideas de estos autores, pero la doctrina ahí está, y la doctrina puede ser tanto doctrina interna como doctrina externa, y no están reñidas. Podemos utilizarlas para nuestros trabajos. Cuando se está haciendo un trabajo de investigación como el que van a hacer, por ejemplo, para sus exposiciones, pues van a manejar a lo mejor a la hora de que desarrollen todo lo que es el Estado, se van hacia los grandes tratadistas, es decir, la doctrina, y revisan lo que dicen fulano y mengano respecto a lo que es el Estado como organización político-jurídica, lo que sería a lo que le hablamos o llamamos nación, cuáles serían los elementos que componen a una nación, tal, cómo lo maneja la doctrina. Entonces esto les va dando a ustedes pues alguna, pues una visión amplia de todos y cada uno de estos puntos. Y por supuesto que la doctrina es un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Muchas veces los doctrinarios tocan puntos relevantes que los legisladores retoman y entonces son trasladados a la norma. Entonces ayuda bastante también el trabajo precisamente de estos especialistas en la materia. Entonces no creo que tengan problema. Y aquí viene este tema que no es muy manejado, no es muy conocido. Sí han escuchado hablar de la equidad. Y yo aquí en esta lámina les pongo de estos 4 párrafos algunos elementos que tratan de hablar de lo que es la equidad. Como concepto, muchos autores lo han utilizado como algo llano, igual, como recto o como justo. Entonces tratan de alguna manera de equiparar a la equidad con la igualdad. Y que en aras de esta equidad, que es la igualdad como la están manejando, se va a provocar una justicia. Vamos a ver si efectivamente podemos utilizarla con estos elementos. La equidad, por supuesto, está establecida en el párrafo 2 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional, que dice que solo podrá aplicarse si las partes así lo convienen. Fíjense lo interesante aquí de la equidad. Solamente la equidad puede ser utilizada si las partes aprueban, dan su visto bueno, su voluntad. ¿Por qué? Porque la Corte no puede aplicarla por propia iniciativa. Tiene que ser por consenso de las partes. Entonces, esto es algo interesante en la equidad que no habíamos visto en los demás. Y por supuesto, la Corte Internacional la considera un concepto extrajurídico, es decir, está por fuera del derecho. No está manejada por el derecho, es un concepto extrajurídico.
Entonces, es un poquito complicado explicar la equidad con palabras lisas y llanas, pero me voy a ir a un ejemplo. Se los acabo de comentar a los jóvenes del otro grupo y les voy a decir lo siguiente. Hace muchos años tuve a un par de alumnos extraordinarios jóvenes que en mi clase de criminología constantemente hacíamos visitas tanto a las cárceles como a los psiquiátricos, porque en los psiquiátricos también hay delincuentes locos. Y dentro de la criminología lo que se estudia es precisamente la personalidad de la gente que comete delitos. Y en aras de que tuvieran un poquito de práctica y pudieran elaborar estudios de personalidad, pues íbamos a las cárceles, hablábamos con algunos delincuentes y formábamos algún trabajo para hacer estos estudios. O también nos íbamos a los psiquiátricos, y en los psiquiátricos hay un ala, un área específica para delincuentes que han cometido delitos o que en el momento de la comisión del delito se volvieron locos. Entonces son muchas cosas que hay que analizar. Y en uno de estas prácticas tengo a estos dos alumnos que se acercan a mí y nos íbamos a ir al psiquiátrico de Santa Catarina, que está por ahí por la carretera México-Puebla. Y platicándome, se acercaron ellos, eran novios, y me dijeron que querían, me decían, ¿por qué no se va con nosotros mañana? Y la llevamos. Perfecto. Muy agradecida con ellos porque así no iba yo sola, sino en la compañía de ellos y platicábamos muy a gusto. Así es como conozco a estos dos jóvenes que conozco que tienen un negocio en un tianguis, es un negocio de perfumes, y que entre los dos han estado, pues, de alguna manera haciendo crecer su negocio. Muy trabajadores, muy responsables ambos. Finalmente, después de algún tiempo que terminan la carrera, obtienen su título, siguen trabajando, y después de 20 y tantos años, esta niña acude conmigo y me dice que este joven le había de alguna manera solicitado el divorcio. Obvio, se habían casado, ya habían transcurrido casi más de 20 años de este matrimonio, habían tenido un hijo y por supuesto que su negocio había crecido. Ya no solamente tenían ventas en un tianguis, empezaron con ventas en varios, fueron creciendo, fueron haciendo todo un emporio perfumero y traían esencias del extranjero. Entonces, para facilitarse todo esto, pues hicieron un tipo de acuerdo entre los dos en que todo quedaba a nombre de Guillermo. Estaban casados por separación de bienes. Y que todo quedaba a nombre de Guillermo precisamente para facilitar las importaciones y las exportaciones. Pero así lo acordaron. Cuando deciden divorciarse, bueno, pues esta niña me dice, no tengo nada a mi nombre más que un auto. Todo lo demás le pertenece a su esposo. Y me dice, ¿cómo voy a quedar aquí? Le digo, pues déjame ver, voy a platicar con tu esposo a ver qué decide. Platico con este joven y él me dice, sí, lo que le corresponda. Aquí cuando él dice lo que le corresponda, puedo entender que hay que hacer un convenio y dividir por partes iguales el trabajo de los dos. Todos los bienes que obtuvieron en partes iguales. Estoy haciendo un convenio porque el joven aceptó, dio su consentimiento de que así se dividieran las cosas. Porque si nosotros aplicamos el derecho estricto, provocamos una injusticia. Todo le pertenece a él y no obstante que ella también trabajó durante más de 20 años, aquí el derecho sería injusto. Entonces, cuando el joven decide que sí se aplique la equidad, aquí entra la equidad, para hacer lo que el derecho no hace, justicia. Entonces vean cómo la equidad de alguna manera extraordinaria trata de mantener la igualdad. Entonces, solamente si las partes así lo acuerdan, es punto fundamental la voluntad. Así es como se hizo la división de las partes de estos dos jóvenes y cada quien por su lado.
De alguna manera logramos la equidad y tengo yo 3 clases de equidad. Son la equidad infraleyem, la extraleyem y la contraleyem. La primera, que es la infra, sirve para completar el derecho. Cuando una situación particular no puede resolverse con las normas jurídicas. Entonces las partes aquí acuerdan cómo completar eso que falta del derecho. Y por eso está bajo el derecho, está por debajo del derecho, porque las partes así lo decidieron. En el caso que les acabo de señalar, es extraleyem. Fíjense por qué. El extraleyem cumple una función de moderación y se aplica cuando por las circunstancias particulares del caso que el derecho estricto no puede tomar en consideración, se produjera cierta injusticia. Sí, como estaban casados por sociedad conyugal, no, por separación de bienes. Y además los bienes se habían puesto a nombre de uno solo de ellos, pues aplicarse el derecho de manera estricta provoca una injusticia. Pero aquí la equidad, que es a través de la voluntad de uno de ellos, realmente se aplica o se da la justicia. Y finalmente, la equidad contra leyem sirve como medio derogatorio del derecho. Esto está por fuera del derecho contra el derecho, porque así lo deciden las partes. Si las partes se ponen de acuerdo en algo que el derecho autorice, por supuesto, vale, puede ser manejado de esta manera, ¿sí? Entonces, no sé si les queda alguna duda o tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Está muy bien, profesora, gracias. Con eso terminamos todas las fuentes, jóvenes. Ya terminamos las fuentes, ya. No tenemos ya nada. Y aquí vendría lo que ustedes van a exponer el día lunes, que obviamente empezaríamos con el Estado. Esta es la lámina que explica lo que yo les mandé en Word, en esta hojita que les mandé. Pude haber sacado esta, pero se me hacía más rápido hacerla en una hojita de Word, que ya la tuvieran ustedes ahí. Obviamente estos son los 14 temas, miren, aquí están los que faltan, son los 14 temas. Y obviamente vamos a empezar con el Estado. Y en el Estado, generalmente yo aquí apoyo al equipo en la exposición, porque me interesa que quede muy claro qué es el Estado, cuál es su diferencia con la nación, cómo podemos ver los elementos del Estado, cómo se conforma un Estado, cómo crece un Estado, cómo reconocemos un Estado, cómo desaparece un Estado. Todo lo que tenga que ver con el Estado entra aquí. El equipo tiene que plantearse de la manera como quiera. Puede utilizar diapositivas, puede utilizar láminas, puede utilizar videos, lo que quieran para su exposición. Lo importante aquí en el caso del Estado es que quede perfectamente claro a qué se refiere. Porque entendiendo lo que es el Estado, cuando nosotros hablemos de la unión de Estados, nos va a quedar mucho mejor. La unión de Estados es un tema chiquitito que se da en 5 minutos. La unión de Estados, realmente aquí lo que se manejan son 2 uniones de Estados, la unión real y la unión personal. Aquí tienen que remontarse un poco a las monarquías, porque vamos a ver que las uniones de Estado empiezan precisamente con las uniones matrimoniales de personas de distintos reinos y se van dando estas uniones de Estado. O uniones personales, como en el caso de Felipe VII, que era rey de España, pero también era rey de la Nueva España. Y estaba uno en América y otro en Europa. ¿Y qué tipo de unión era? ¿Una unión real o una unión personal? Entonces, esto es a lo que se refiere todo esto. Por supuesto, en las uniones son es tema pequeñito. La confederación y la federación también son uniones de Estado con un grado de complejidad mayor. Y en la confederación, fíjense que la confederación es hablar precisamente de Estados Unidos. Hablar de la primera confederación en el mundo, que es la separación de los estados norteamericanos de Inglaterra
y que forman los Estados Unidos. Entonces, de esta manera estamos viendo la primera confederación, cómo se integra la primera confederación, y hasta la fecha, si la Unión Europea, por ejemplo, es una confederación, ¿por qué elementos caracterizan y diferencian a una confederación de una federación que también es una unión de estados? En el caso del protectorado, el protectorado junto con el cuasi protectorado son regímenes de administración. Y aquí había que ver los elementos que distinguen precisamente a los estados que quedan sujetos a una protección por parte de un estado poderoso, tanto en el desarrollo económico, político y social, como en el cuasi protectorado, que es más económico que de otro tipo. Entonces había que manejar estos dos elementos. Viene un tema grande, muy fuerte, muy bonito además, que es la Santa Sede. En la Santa Sede, aquí hay que hacer un repaso de la historia por los estados pontificios, la separación entre la Iglesia y el Estado, cómo Italia cede parte de su territorio para la creación de la ciudad del Vaticano. Se crea un nuevo estado al interior del Estado italiano y coinciden. Aquí tengo un estado sui generis que es la Ciudad del Vaticano. Aquí hay que analizar también quién es el sujeto del derecho internacional, la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano, que finalmente es un estado. La Ciudad del Vaticano es un estado y la Santa Sede pues es pues un aposento, digamos, de la Iglesia. Entonces, había que analizar algunos elementos muy interesantes aquí de la Santa Sede. Y luego vienen dos figuras muy parecidas, que son los mandatos y los fideicomisos. Ambos surgen por eventos históricos como las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Son regímenes de administración a través de los cuales los estados fuertes quedan para manejar a los estados débiles, sacarlos adelante, y se manejan tanto mandatos como fideicomisos como regímenes de administración. Y luego pasamos a territorios internacionalizados. Aquí hay que hablar de ciertos territorios que no le pertenecen a ningún estado en particular, sino que pueden ser objeto de aprovechamiento por varios. Y estaríamos hablando del altamar. El altamar, que es un territorio que puede ser ocupado por muchos, utilizado por muchos, respetando las reglas internacionales. O el espacio ultraterrestre, que también tiene una regulación. Por supuesto, está la Luna. La Luna también tiene una regulación y otros cuerpos celestes que también estaríamos hablando de esto. Pero también hay territorios terrestres que fueron utilizados como territorios internacionalizados. Pues hay que manejar una parte de la historia y cómo los tenemos hoy, cómo existe hoy la regulación para estos que les acabo de señalar de territorios. Incluso la Antártida. Hay que regular hay que ver cómo está regulada la Antártida. Sobre todo por el petróleo que tiene, los minerales que tiene. Entonces hay que ver la explotación para varios estados. Y por supuesto viene otro de los temas grandes que son las organizaciones internacionales. Aquí hay varios participantes por lo grande que es el tema. Aquí está la Organización de las Naciones Unidas. Hay que hablar de la organización con todas sus partes. Hay que hablar del Consejo de Seguridad, cuál es su participación del Consejo de Seguridad, del secretario general, hablar precisamente de la Corte Internacional, etcétera. Entonces es hablar mucho de toda la composición de la ONU, pero no solamente de esta organización internacional. Pueden elegir, y esto es a discreción, si van a elegir temas de organizaciones regionales o bien organizaciones especiales. Estaríamos hablando de la Organización de Estados Americanos, estaríamos hablando de la UNESCO, etcétera, de lo que quieran, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, etcétera, todo lo que quieran. Son las organizaciones internacionales, tanto regionales, especiales como internacionales. Pues tendríamos aquí es un trabajo grande, aquí de las organizaciones internacionales. Y los estados de neutralidad permanente, estos estados se han colocado a través de un tratado
firmado por varios estados llamados garantes, que le reconocen a estos estados su neutralidad, es decir, no participan en ningún movimiento bélico, ni permiten la entrada de gente belicosa, ni guerrilleros, ni permiten la colocación de bases militares, nada. Son ajenos totalmente a cualquier estado de guerra. Estos son los estados de neutralidad permanente. Vamos a ver quiénes son, cómo han trabajado y cómo la historia les ha garantizado. Y el último de los sujetos del derecho internacional es el individuo, que de manera estricta hablaríamos de que no es un sujeto del derecho internacional, sino de manera excepcional, la práctica le ha permitido al individuo ser considerado un sujeto del derecho internacional, pero solamente de manera excepcional. Y entonces tendríamos que analizar las tres teorías que dicen que si el individuo es un sujeto, que si dicen que no es un sujeto y que dicen que en algunos casos puede ser un sujeto. Entonces hay que estar viendo los casos específicos del individuo. Y estas otras dos figuras que ya no son parte de los sujetos del derecho internacional sería la extradición y el terrorismo. Aquí en el caso de la extradición estaríamos hablando de una figura de cooperación internacional a través de la cual un Estado le solicita a otro la devolución de un sujeto que ha evadido su jurisdicción para que pueda ser sancionado y el delito no quede impune. Entonces, en aras de respeto a la soberanía de los estados, esta figura de la extradición lo que permite es que a través de la cooperación un estado le devuelva al otro a sujetos que se han internado en su territorio para evadir la jurisdicción. Entonces, esto es lo que se maneja en la extradición. Es un tema grande la extradición, porque aquí hay que manejar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la figura que puede recibir las solicitudes de extradición, pero también es la autoridad que realiza las peticiones de extradición. Entonces, puede pedir o puede conceder ella como autoridad administrativa, junto con la Fiscalía General de la República, que también va a trabajar, y los jueces de distrito, que también de alguna manera participan en la extradición. Es todo un procedimiento la extradición. Tiene una serie de reglas que hay que tener muy presentes a la hora de conceder o negar una extradición. Y después vendría un tema que tampoco les digo ya no es sujeto del derecho internacional, pero tiene mucho que ver con el Estado o con los estados, que es el terrorismo. El terrorismo es una práctica de desestabilización. Es una figura que provoca grandes injusticias al interior de los estados, muchas confrontaciones y mucha muerte, porque generalmente se valen de gente inocente. A un pueblo le duele más su gente inocente que los delincuentes que son objeto de luchas entre ellos. Entonces, cuando matan a gente inocente al pueblo, es cuando realmente el terrorismo está haciendo su trabajo, que es la desestabilización y causar un caos al interior de los países. Estos serían nuestros 14 temas, jóvenes. No sé si me quieran hacer alguna pregunta. Todo bien, gracias, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Pues aquí tengo... Profesora, ay, perdón. Vamos a exponer por día, ¿sería algo así? Sí, claro. O sea, ok. El lunes, que no sé qué día es, pero es el lunes. Hoy que día es 15. 15, 16, 17, 18. 21. ¿No? Sí. ¿No? ¿Es correcto? ¿Es lunes 21? Sí, profesora. No empieza el Estado. Y el Estado se va a llevar entre el lunes y el martes en su exposición por lo largo que tiene que ser. Ok. Terminamos el martes, el miércoles entraría Unión de Estados, termina Unión de Estados y entra Confederación el mismo día. ¿Por qué? Porque Unión de Estados es un tema chiquito. Entonces, en 5 o 10 minutos ya acabamos con la Unión de Estados y entraría Confederación. Confederación terminaría, por ejemplo, el miércoles. El jueves entra Federación y así sucesivamente. Dependiendo también de la extensión de la investigación, se pueden llevar 1 o 2 días, ¿vale?
Vale, ok. Gracias, profesora. ¿O de qué? Al contrario. Entonces ahí lo tienen. Y miren, ahora sí, aquí, este es un tema del primer tema, que es el Estado, y que es el reconocimiento de estados. Yo aquí como que empiezo a prepararlos a ustedes para, como a sensibilizarlos, si me lo permiten con ese término, para que ingrese ya el Estado, el tema del Estado con mayor fuerza y se capte mejor. Entonces aquí tengo como tema teoría general del reconocimiento. Aquí se pregunta uno si para que un Estado surja la vida internacional necesita de ser reconocido, o el Estado surge y existe independientemente del reconocimiento. Y les pongo como un ejemplo una cuestión práctica interna. Imagínense que una pareja tiene un hijito, la pareja no está casada, el hijito no está reconocido, no existe acta de nacimiento, no hay nada que hable del niño. La pregunta es, si no hay acta de nacimiento y no hay reconocimiento por parte de los padres, el niño no existe, o el niño ahí está, aunque no esté reconocido, pero la existencia es caso práctico. ¿Cómo lo ven? No, obviamente el niño sí existe, ¿no? Aunque no esté legalmente reconocido, pero es existente. Una cuestión es la cuestión de hecho y otra la del derecho, ¿cierto? De hecho, Sí. niño. El derecho no lo reconoce porque no ha habido elementos para esta aceptación y reconocimiento, pero ahí está el niño. Lo mismo pasa con los estados. El hecho de que un estado no sea reconocido no significa que no exista, sino que no ha nacido a la vida jurídica, digamos, de las relaciones internacionales. Entonces, vamos a ver, esto es a lo que se refiere, es interesante el tema. Lo voy a dejar así como un poquito iniciado, esta teoría general del reconocimiento. Y como inciso, primero tengo el reconocimiento de estados. Entonces, porque voy a hablar también del reconocimiento de gobiernos. Entonces, primeramente voy a hablar del reconocimiento de estados. Y aquí, esta es la primera fase. El nacimiento de un estado es indudablemente una cuestión de hecho, independientemente del derecho. Es decir, nace el Estado y después el derecho va a darle un reconocimiento, pero primeramente de hecho, ahí está el Estado ya surgido. Es a lo que me refería ahorita con lo del menor no reconocido por los padres. Ahí lo tenemos. Luego, yo digo esto, los estados se forman históricamente y solo después de su formación se encuentran sometidos al derecho internacional, por supuesto. Los estados se van formando y no piden que, o no tienen en la mente de que sean reconocidos, sino que primeramente surgen estas conglomeraciones, estas sociedades, y después forman ya los estados. Y posteriormente, cuando ya quieren establecer relaciones con otros pueblos, entonces ahora sí se requiere de un reconocimiento. Y ya si esto va más allá de las fronteras, pues estaríamos hablando del reconocimiento internacional. Entonces, es a lo que se refiere con esto del reconocimiento de estados. Miren, tengo dos teorías que van a hablar del reconocimiento de estados. La primera es la teoría constitutiva y la segunda es la teoría declarativa. En el caso de la primera, de la teoría constitutiva, antes del reconocimiento, la comunidad política en cuestión no tiene la cualidad plena de Estado, de sujeto de derecho internacional. Solo el reconocimiento de los otros estados le otorga esa calidad. Es decir, si todavía no lo reconocen, o sea, no se ha hecho nada para reconocerle por parte de otros estados, pues se dice que esta comunidad política pues todavía no tiene la calidad de Estado, que la calidad de Estado solamente se le va a otorgar
cuando los demás estados lo reconozcan. Eso es lo que dice la teoría constitutiva, de la no plenitud de una comunidad política, que no tiene el nombre de estado, pues, para que se maneje así rápido. Y en el caso de la teoría declarativa, esta teoría considera que la calidad estatal la tiene la nueva comunidad aún antes del reconocimiento, y el estado que lo otorga no hace más que aceptar un hecho. Es decir, la teoría declarativa yo pienso que es un poquito más acorde, porque pues ya nació el estado y tiene su calidad de estado como tal, y no importa que aún no lo hayan reconocido, es un estado. Y que lo único que van a hacer los demás es reconocer que es un estado, pero que ya nació como estado y que tiene esa calidad. La primera, la teoría constitutiva, dice que no es estado. No es estado hasta en tanto no lo reconozca. La declarativa dice, independientemente de ese primer reconocimiento, el estado ya existe. Y lo único que van a hacer los demás estados es reconocer lo que ya existe. Esas son las dos teorías, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta. Son muy sencillas, pienso yo. ¿Cómo ven? Creo que todo claro, profesora. Yo pienso que sí, que son dos teorías muy sencillitas, las teorías del reconocimiento de estado. Pienso dejarle hasta aquí. Voy a revisar lo de sus exposiciones y demás para ver cómo quedaron. Entonces, pues yo creo que hasta aquí le dejo y nos veríamos el día de mañana. El día de mañana con su tarea. Ahorita voy a subir lo de los principios generales del derecho para que tengan todos los datos y suban la tarea y con las instrucciones que ya señalamos. Si no hay nada más, pues agradezco a todas y a todos su asistencia, sus participaciones y que tengan un buen día. Nos vemos entonces mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta profesora. Hasta mañana. Cuídense mucho, hasta mañana.